Buenos días, amados hermanos. Vamos a empezar con una oración. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, no por nuestros méritos, sino por Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Quieras recibir nuestra oración, nuestras vidas. Reconocemos nuestra humanidad, nuestra necesidad de ti. Reconocemos nuestra necesidad de tu revelación escrita. Señor, háblanos en este día. Ablanda nuestros corazones, afecta nuestra voluntad. Sé tú el primer lugar en nuestras vidas. Te lo imploramos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, abran sus Biblias por favor en Eclesiastés capítulo 11, verso 1, en esta serie de estudios titulados Viviendo debajo del sol. Y permítanme leerles para ustedes el capítulo 11, verso 1 al verso 6, donde será nuestra sección en esta mañana. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Muchas veces en la vida no sabemos muchas cosas. Y a esto le llaman incertidumbre. La incertidumbre es un problema tan real que ha llevado a muchísimas personas a que nos equivoquemos, a que vayamos al fracaso, a que no tengamos una seguridad del por qué haríamos las cosas, del por qué esta decisión, del por qué aquella decisión. ¿Por qué? Precisamente porque estamos inciertos de aquello que vamos a hacer. Y esto no es nuevo, ha estado desde hace mucho tiempo, aún en el tiempo del predicador, aún en la época y en el tiempo de todos aquellos que le escucharon y pudieron leer su libro. Y él quiere terminar, él nos está llevando a la parte final de su libro, y él nos va a dar dos exhortaciones grandes. La primera hoy lo vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Cómo debemos de vivir en un mundo lleno de incertidumbres? ¿Cómo podemos tomar el riesgo de decidir algo esperando que dé buenos resultados? Y es que es el título de nuestra predicación el día de hoy. El que no arriesga, no gana. Para eso es necesario entender el texto, qué es lo que quiere decir el predicador, de tal manera que va a nuestras vidas y que saquemos aplicaciones de Dios para nuestras vidas en un mundo incierto, de tal manera que tomemos riesgos y principalmente saber por qué deberíamos tomar el riesgo. Entonces, permítanme llevarlos a la palabra del Señor, y está en 3 secciones. De hecho, la primera y la última sección tiene que ver con una exhortación a tomar el riesgo. La primera exhortación está en los primeros 2 versículos del capítulo 11, y la segunda exhortación también a tomar el riesgo, lo va a detallar, está en el verso 6. Entonces, de entrada tenemos estas 2 exhortaciones. La exhortación a correr el riesgo, verso 1 y verso 2, y abajo vamos a estar viendo y terminando también la exhortación también a correr el riesgo, verso 6. Y lo que vamos a tener en medio es que vamos a estar aprendiendo que la ley de la naturaleza en este mundo, en esta tierra, nos ayudará a saber un poco. Tal vez no tengamos la seguridad de muchas cosas, pero Dios usará la ley de la naturaleza para enseñarnos algunas pistas que nosotros deberíamos identificar, reconocer, y pudiera ser que ahí nosotros nos basemos para tomar una decisión. Entonces, vamos a ver, por favor, la primera exhortación de correr el riesgo, verso 1 y verso 2. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás.
reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ahora, vamos a ver qué significa esto. Fíjense, es un versículo muy conocido. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Podríamos pensar que esto es imposible. Sí, el pan, más si tiene levadura, y si estamos pensando en el mundo antiguo, donde ya existía la levadura, pues el ir a un río con corrientes, el tirar el pan esponjado por la levadura, el tirar el pan, más si hay corrientes, porque el texto está indicando que hay corrientes de aguas. Si se tira el pan, por lógica el pan con el agua se va a deshacer, se va a disipar o se va a hundir. Y es imposible que ese mismo pan regrese a nosotros. La segunda cosa que debemos pensar, ¿cuál es la verdadera interpretación de este muy conocido texto? Hay muchísimas interpretaciones, pero vamos a quedarnos con aquello que va más de acuerdo con el contexto. Y se los voy a poner de esta manera. Muchos piensan que Salomón, por ejemplo, Salomón allá en el libro de los Reyes nos dice que tenía embarcaciones donde él mandaba mucho grano cultivado en su tierra y enviaba estos barcos a otras naciones, a otros lugares, y se tardaba 3 años en regresar. Pero cuando regresaban, pues regresaban con tesoro. Ahora, la travesía era muy peligrosa. Era en mar abierto, lleno de peligros. Entonces, muchos piensan que cuando Salomón está diciendo, echa tu pan sobre las aguas, está diciendo, oye, toma el riesgo de mandar tus embarcaciones lleno de grano de trigo, obviamente que terminarían, como por ejemplo, como para hacer pan. Manda tu grano, tus embarcaciones de granos, mándalos, arriésgate. Porque es peor si no lo haces, es peor si quedas todo, es peor si no inviertes, es peor si no arriesgas. Y en este sentido, pues, mandaban las embarcaciones, principalmente el rey Salomón, mandaba sus embarcaciones hasta que llegaba a su destino, se tardaban 3 años para poder regresar. Y pienso que es la interpretación un poco más cerca a lo que el autor quiere decir. Porque miren el verso 2, bajo esta exhortación de tomar el riesgo, dice, reparte a 7 y aún a 8. ¿Qué significa esto? No pongas todo tu grano en un solo barco. ¿Por qué? Porque existe ahora sí el más seguro riesgo de que si pones todo tu grano en un solo barco y la tempestad, los piratas o cualquier peligro tangible que haya en la travesía van a terminar con tu embarcación, con tu barco. Y si pusiste todos tus granos en un solo barco, se va a perder. Sin embargo, dice él, aquí hay una exhortación. Ve repartiendo en diferentes barcos. Cierto porcentaje de grano en un barco, después en otro, después en otro. Toma ese riesgo. Si pasa algo en el camino, no todos los barcos van a desaparecer o van a perder el grano. Entonces, Salomón es prudente al estar exhortando a su audiencia de esta manera. Dice, reparte a 7 y aún a 8. Quiere decir, no lo pongas en un solo barco. Ve repartiéndolo. Y esto, hay más posibilidad de que tengas un buen resultado. Y esto nos lleva a pensar, por ejemplo, que el Señor Jesús contó una parábola en el Nuevo Testamento de la misma manera. ¿Se acuerdan? La parábola de los talentos. Él dice, bueno, el dueño se iba a otra tierra, pero dejaba sus negocios a sus sirvientes, a sus siervos. Y a un siervo le dejó tanto talento, a otro siervo le dejó otro talento y a otro siervo le dejó pues esta parte de talento. Y se acuerdan que cuando él regresó y llamó a dar cuentas, se acuerdan que 2 de esos 3 siervos pues dieron un muy buen resultado. Duplicaron lo que habían recibido, menos uno que lo enterró, ¿se acuerdan? Entonces la idea también en la mente de Jesús es tomar el riesgo, pero tomarlo con sabiduría. Tener el valor de tomar el riesgo, pero hacerlo con precaución, de tal manera que busquemos una seguridad, que busquemos un buen resultado a la larga o a la postre. Dice, por eso dice aquí, en esta primera exhortación, dice, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal o la tragedia que vendrá sobre la tierra.
Ahora, esta palabra de no sabes se repite muchas veces en estos 6 versículos. No sabes, no sabes. De ahí que nosotros nos basamos para decir que este mundo no solamente es impredecible, como estábamos aprendiendo, pero también está lleno de incertidumbres. No sabemos a ciencia cierta qué puede pasar en el día de mañana, qué tragedias vendrán. Y por lo tanto es necesario que nosotros en sabiduría, en valor, con mucha precaución, tomemos riesgos. Y poco a poco vamos a ir especificando cómo qué. Pero nos da la explicación por qué deberíamos tomar riesgos prudentes, con precaución. Porque no sabemos la tragedia que vendrá sobre la tierra. Bien, vamos ahora al verso 3 hasta el verso 5. Vamos a ver la ley de la naturaleza. El predicador ya nos dijo que no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra. Por lo tanto, debemos observar un poco la naturaleza. Y debemos ver, debemos estudiarla. Y vamos a ver si la misma naturaleza nos da una pista. No sabemos qué mal vendrá. Estamos llenos de incertidumbres, pero podría ser que la naturaleza, la creación de Dios, puede darnos algunas pistas. Puede ayudarnos a nosotros a tomar estos riesgos. Vean el verso 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Bueno, en nuestro contexto aquí, en Oaxaca, nosotros podemos entenderlo muy bien si seguimos la ley o el ciclo de la naturaleza. Por ejemplo, si hay nubes cargadas, pues por lógica, los agricultores, los campesinos dicen, pues seguro va a llover. Y el árbol, cuando es cortado, cuando simplemente se cae, ahí donde cae, ahí se va a quedar. No se va a levantar de ahí, no se va a mover. Ahí donde cayó el árbol, ahí va a quedar. Asimismo, hay algunas cosas que podemos saber si observamos la naturaleza. Significa que si algo ya está listo para que suceda, esa es una buena señal que así va a pasar. Y él pone estos 2 ejemplos. Miren, por ejemplo, si tú ves una nube cargada, si tú ves una nube completamente espesa y negra, es lógico que está a punto de llover. O el árbol donde cayó, de ahí no se va a mover. Fue ahí donde cayó, por eso él especifica, dice, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Quiere decir que es seguro que no se moverá de ahí. Vean el verso 4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Salomón está usando la creación, la naturaleza, pero también está usando esta actividad de agricultura. Esta actividad de agronomía. Como dije, nosotros aquí en Oaxaca podemos entenderlo bien. Por ejemplo, tienen que recordar que en aquel mundo y en aquel tiempo se sembraba de manera diferente a como lo hacemos aquí. Allá se sembraba esparciendo las semillas o los granos. Aquí es muy diferente. Entonces, si se sembraba, si la cultura o la costumbre era esparcir las semillas en el terreno preparado, por supuesto que no se podía hacer si había mucho viento. Y es lo que dice el verso 4. Dice, el que al viento observa, no sembrará. Si hay mucho viento en el día planeado para sembrar, obviamente no se tiene por qué sembrar. ¿Por qué? Porque el viento se va a llevar el 80% de tu grano, de tu semilla a otro lado y no en el terreno preparado. Luego dice la segunda mitad del verso 4, y el que mira las nubes no segará. Miren, si en la siembra es necesario que el campesino sea prudente, no sembrar esparciendo las semillas o regando las semillas cuando hay mucho viento, también en el día de la cosecha. En aquel mundo y en aquel tiempo, el mejor clima para la cosecha era un día completamente soleado. Ese era un clima perfecto para poder cosechar, para poder segar, para poder piscar.
pero no cuando estuviera todo nublado o con el riesgo de que fuera a llover. Entonces, el predicador nos está diciendo, mira la naturaleza, mira de qué manera deberías hacerlo o no deberías hacerlo. Ahora, si el punto del predicador es el que nosotros corramos riesgos con valor, pero con prudencia, necesitamos entender esto. Por ejemplo, el campesino en aquel mundo y en aquel tiempo dice que para sembrar debía esperar que no hubiera viento. Pero piensen ustedes, ¿qué pasaría si el campesino se la pasa toda la temporada de siembra esperando que no haya viento? ¿Qué pasaría si el viento nunca deja de soplar? ¿Qué pasaría si el viento está soplando no tanto, pero un poco? ¿Acaso el campesino debía esperar que estuviera completamente suspendido el ambiente sin una partícula de aire para sembrar? No. El campesino debía tomar y correr riesgos. Tal vez no sembrar cuando haya mucho viento, pero tampoco esperar hasta que no haya nada de viento. Él, en su prudencia y en su sabiduría, debía ver que fuera algo intermedio. Ni mucho viento que puede llevarse toda su semilla, pero nada de viento como para no sembrar. Esperar a que aminorara el viento, disminuyera el viento de manera que él pudiera asegurarse que el 80% de sus semillas fuera a caer en el terreno preparado. De igual manera en la cosecha. Él debía esperar, sí, aunque dije el clima perfecto para la cosecha era un día completamente soleado. Pero no tenía que esperar hasta que hubiera un día completamente soleado. Él tiene que arriesgarse y él tiene que tomar el riesgo como para decir, bueno, hay unas pequeñas nubes, pero aún así me voy a aventar, me voy a arriesgar a cosechar lo que me costó a mí sembrar y cuidar, y de manera que pueda yo llevarme el 80 o el 90% del buen resultado de mi trabajo. Entonces miren de qué manera la ley de la naturaleza, de la creación de Dios, nos está enseñando a que necesitamos poner un equilibrio, un balance para tomar el riesgo. Como dije, más después vamos a dar aplicaciones prácticas a qué se refiere esto. Miren, verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Creo que Jesús, no estamos seguros si él estaba pensando en las palabras del predicador aquí en Eclesiastés 11, cuando él tiene esta plática con Nicodemo y le dice, Nicodemo, tú no sabes de dónde viene el viento, a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie puede gobernar al viento. Nadie puede saber a ciencia cierta de qué manera, cuál es la naturaleza del viento, de dónde sale, a dónde va. El viento es completamente soberano en este sentido. Y el verso 5 es lo que dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, no puedes controlar el viento. No puedes saber a ciencia cierta cómo funciona el viento. El segundo ejemplo es el feto en el vientre de una mujer, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Aunque la ciencia ha avanzado muchísimo, aunque por el internet se puede ver cómo un feto va desarrollándose en el vientre de una mujer, pero aún así no podemos saber a ciencia cierta cómo es que una criatura en el vientre de una mujer se va desarrollando. El predicador pone muy en claro que así es la vida. En la vida tendremos muchas incertidumbres. No vamos a estar seguros de algo. Por lo tanto, será necesario que aún así nosotros tomemos ciertos riesgos y esperar buenos resultados. Recuerden que hemos dicho, estos riesgos se deben de tomar de manera sabia, pero de manera precavida también. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tragedias puede venir, como dice el verso 2, más adelante. Ahora, si el predicador nos ha dicho, tú no sabes cómo funciona el viento, menos vas a saber cómo es que un feto se va desarrollando en el vientre de una mujer. Luego él lo pone en aplicación, así también ignoras la obra de Dios. Y él lo ha dicho muchas veces anteriormente. No sabemos la obra de Dios. No sabemos a ciencia cierta
¿De qué manera obra Dios? ¿Por qué obra Dios? ¿Para qué obra Dios? No sabemos. ¿Se acuerdan que dijo por qué? Porque a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. O sea, es ilógico, va contra nuestra lógica. Pero el predicador nos enseñó anteriormente que debemos temer a Dios, que debemos callar, que debemos aceptar. ¿Por qué? Porque la mente de Dios no es nuestra mente, las maneras de Dios no son nuestras maneras. Ignoramos de qué manera Dios obra. Entonces aquí hay una aplicación práctica. En la vida tendremos muchas incertidumbres, más en áreas donde nosotros llegaremos a pensar, Dios, ¿por qué lo haces así? Dios, no entiendo bien tu procedimiento. A Job le pasó. Al salmista del Salmo 73 le pasó. No entiendo bien por qué suceden las cosas. No entiendo bien cuál es el propósito de Dios. No entiendo bien por qué es que está pasando todo esto. Y el predicador nos dice es porque ignoramos la obra de Dios. Pero luego él termina con unas palabras que debe ser oro puro para nosotros. Una cosa es que ignoramos la obra de Dios, pero otra cosa es que sepamos que Él hace todas las cosas. Esto es un aliciente para nuestras vidas. ¿De qué manera? Porque debemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos descansar en el hecho de que aunque muchas cosas son inciertas para nosotros, ignoramos mucho de las maneras de proceder de Dios. Sin embargo, deberíamos quedarnos, como dice el predicador aquí, que tengamos un conocimiento de que Dios hace todas las cosas. No existe algo que esté fuera de la voluntad de Dios. No existe algo que esté fuera del control de Dios. No existe algo que no vendrá a darle gloria a Dios. Esto es muy importante que nosotros lo notemos en nuestra exposición. El que no arriesga, no gana. Y nosotros podemos ganar, nosotros el pueblo de Dios podemos ganar si descansamos en el control, en el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas y sobre todas sus criaturas. Que Él mismo hace todas las cosas. Y si confiamos en Él, si creemos en Él, nuestra fidelidad en hacer las cosas que le agradan debería ser la seguridad por la cual nosotros estemos dispuestos a echar nuestro pan sobre las aguas y esperar recoger buenos resultados a la larga. Vamos a ver el verso 6, está la segunda exhortación. Dice, por la mañana siembra tu semilla. Es muy parecido a la primera exhortación del verso 1 y el verso 2. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Vamos a ver. Aquí nos exhorta a buscar cada oportunidad a hacer las cosas con valor, pero con sabiduría. Pongamos este ejemplo. Miren lo que dice Salomón. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. La semilla. Si estamos pensando en aquel mundo y en aquel tiempo que una de las semillas principales era la semilla de trigo o los granos de trigo, piensen en esto. Piensen en un tiempo de carencia. Piensen en un tiempo de necesidad. Piensen en un tiempo de hambre. Piensen en un tiempo donde, híjoles, piensen en un tiempo como en el tiempo de Elimelech y Noemí. Piensen en un tiempo donde no hay mucho que comer o por el cual sostenerse. Pero se consiguen ciertas semillas. Piensen en este hecho. Hay dos opciones que el campesino podría tener. Una, usar esa semilla, usar ese grano para hacer pan y comerlo. Saciar la necesidad. Saciar el hambre que en ese momento se está teniendo. Si se toma esa semilla en vez de sembrar y se convierte en pan y viene a saciar esta necesidad que estamos teniendo en ese momento, por supuesto que solucionará en ese momento la necesidad que el campesino está teniendo. ¿Cuál es el problema? Que si él consume la semilla a sembrar para saciar su necesidad en ese momento, entonces perderá la oportunidad de sembrarlo y de tener buenos resultados. Y esto es lo que el predicador está sugiriendo.
Tienes que pensar bien. ¿Se acuerdan? En esta segunda exhortación, él detallará un poco mejor lo que en el verso 1 y en el verso 2 nos mencionó. Tienes que pensar bien. Las dos opciones son buenas opciones, pero debes de pensar en aquello que te va a arrojar mejores resultados. Si el campesino decide convertir esa semilla en pan y saciar su necesidad, lo solucionará, pero no a largo plazo. Pero si él sacrifica no satisfacer su necesidad inmediata, pero el de invertir esa semilla y el de llevarla al campo preparado, el de arrojar esa semilla, muy probablemente tendrá mejores resultados. Y esto es lo que el predicador trata de decir aquí. Vean bien el texto, verso 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano. En otras palabras, sacrifica algo, toma el riesgo, corre el riesgo con tal de que tengas y esperes un mejor resultado. Y nuevamente nos va a dar la explicación por qué. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Dijimos que las dos opciones eran buenas, pero hay una opción que es mucho más buena que lo otro. Lo otro, sí, te solucionará ciertas cosas en el momento, pero debes arriesgarte por aquello que a la larga te dará mejores resultados. Ahora sí, esta fue la explicación de lo que el predicador puso en esos 6 versículos. El principio es esto, hermanos. Corramos el riesgo, esperando que haya un buen resultado después. Hay opciones, tal vez las opciones son buenas, las dos opciones son buenas, pero debes decidir por aquello que a la larga te dará mejores resultados. La pregunta es, ¿qué tipo de riesgos está hablando? ¿Está hablando de riesgos seculares? ¿Está hablando de riesgos espirituales? ¿Qué tipo de riesgo? Y esta es una muy buena pregunta que espero responder en este momento de acuerdo a la luz de la palabra del Señor, más si los autores del Nuevo Testamento tienen una mejor interpretación del Antiguo Testamento. Y se nos viene un texto a nuestra mente que el mejor hombre sabio del mundo lo dijo. Y es la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Piensen un poco en la parábola del sembrador, algo muy conocido por todos ustedes. Y precisamente sale el sembrador en aquel mundo y en aquel tiempo y sale a sembrar. ¿De qué manera sale a sembrar? Esparciendo y regando la semilla. Piensen en un hecho. El sembrador que salió a sembrar la semilla, por supuesto que él sabía, seguramente esperó a que no hubiera tanto viento, pero tampoco tenía que esperar a que no hubiera nada de viento. Entonces, cuando él empieza a esparcir o a regar las semillas, él sabe que no toda la semilla regada iba a caer en el terreno preparado por él anteriormente. Por eso es que nos dice que parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó entre piedras, y ustedes saben cómo le fue a esas semillas. O sea, él sabía los riesgos que estaba corriendo al regar la semilla en Mateo capítulo 13. Pero buena semilla, nos dice Jesús, parte de la buena semilla cayó en el terreno preparado, cayó en buena tierra. Ahora, ¿cuál es el punto de Jesús? ¿Él está dando clases de agricultura o de agronomía? ¿O cómo sembrar? No. Él dijo que esa semilla es la palabra del reino de Jesús. Mucha atención con esto. Entonces, un principio claro y principal de la parábola del sembrador es esto, que la semilla del reino debe ser sembrada, que se debe correr el riesgo de sembrar la semilla del reino, la semilla del evangelio. Piensen en esto, y es así como Jesús quiere enseñarnos. Debemos de tomar el riesgo con base en la mentalidad del reino de Dios en esta tierra.
Mateo es un autor que habla mucho acerca del reino de los cielos, el reino de Dios, pero establecido por Jesús en esta tierra. Él es el rey que ha bajado y Él es el rey que ha abierto, que ha establecido el reino de los cielos, el reino de Dios en esta tierra. Entonces, esta debe ser nuestra mentalidad, esta debe ser nuestra base y yo espero que el Espíritu pueda traer estos principios, esta verdad a nuestra vida, a mi vida, a la vida de ustedes, para que podamos entender todos juntos. Miren, ahora sí, vamos a sacar algunas aplicaciones basado en esto, pero quiero enseñarte, quiero repetirte nuevamente, por favor. Un principio principal de la parábola del sembrador es el reino de Dios. Y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los cristianos, deben tener su mente puesta en el reino de Dios. Es como Pablo dice, que Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros que vivíamos en tinieblas, en oscuridad, con una vida sin orden y vacío, el Rey vino a buscarnos y vino a rescatarnos y nos pasó a su reino. En este sentido, nuestra vida es diferente. En este sentido, nosotros somos parte de un reino, somos ciudadanos del reino, no por nosotros mismos, sino porque Jesús vino a buscar y a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Y es en este sentido, es en esta base, es en este contexto del reino de Dios, de la gloria de Dios, de todo lo que tiene que ver con Dios, es que nosotros deberíamos tomar riesgos para poder tener buenos resultados. Y vamos a pensar en una de ellas, en el evangelismo, por ejemplo. En el evangelismo debemos tomar riesgos. Nosotros somos seres humanos y estamos acostumbrados a querer hacer las cosas a la segura, porque si no, no nos arriesgamos a hacerlo. Por ejemplo, si quisiéramos evangelizar, nosotros quisiéramos ver un letrero de las personas inconversas, un letrero en sus cabezas que diga escogido. ¿Por qué? Porque sabríamos que esa persona seguramente va a creer si nosotros le evangelizamos. Pero no hay ningún letrero. Y Jesús dice, prediquen el evangelio a toda criatura. Esto sí es claro. O los estudiantes, cuando ellos tienen que hacer una decisión muy importante, a veces quisieran ver un letrero de Dios que diga en tal ciudad y en tal escuela es ahí donde Dios quiere que vayas, pero no la hay. Dios quiere que tomemos riesgos, que corramos riesgos basados en su reino, en el reino de Dios. O los jóvenes que se quisieran casar, a veces ellos quisieran ver un letrero, que tal señorita tenga un letrero y que diga, ella es la escogida. O que el letrero en el joven diga, él es el escogido. Pero no es así. Se debe correr riesgos basados en el entendimiento del reino de Dios. Si hablamos del evangelismo, le dije, no. La voluntad de Dios es que yo predique el evangelio a toda criatura, sin esperar ese letrero de escogido. Si esa es alguna decisión que tengo que hacer de cuál escuela o qué tipo de carrera estudiar, no hay ningún letrero, pero si tienes en claro, o si tus papás tienen en claro que van a seguir la línea del pensamiento y la mentalidad del reino de Dios, será menos complicado. En este sentido, significa echar tu pan sobre las aguas porque lo vas a recoger. Es imposible, pero Dios te dará buenos resultados. ¿Por qué? Si eres joven y no sabes qué estudiar, no sabes qué carrera estudiar, y si tienes tus papás que son cristianos, tienes a tu pastor, tienes a tíos, tienes a familiares que son cristianos, platica con ellos. Pregúntales que si esto está alineado con el reino de Dios, que si esto va a honrar el reino de Dios, que si esto va a glorificar a Dios porque sigue la línea del avance y del progreso de su reino. En este sentido significa arriésgate a echar tu pan sobre las aguas, porque después de un tiempo vas a tener buenos resultados. No para ti tal vez, pero para la gloria de Dios. Y si buscas la gloria de Dios, entonces tu vida
estará llena de gozo, de un gozo santo. O igual para todos aquellos que se quisieran casar, igual. ¿Cómo sé si es esta señorita o si es este joven? Fíjate bien si está alineado con el reino de Dios. Fíjate si tienen en común el propósito del reino de Dios, del avance del reino de Dios, de que más personas puedan convertirse, si van a servir en el ministerio, si van a aportar para el ministerio, o si solo es búsqueda de felicidad. Es muy claro que está fuera del reino de Dios. Tengo algunas historias, algunas ilustraciones que contarles. Por ejemplo, recuerdo de una. 2 jóvenes estaban desempleados. Esto pasó en una ciudad. Y bueno, después de buscar mucho tiempo, trabajo, lo consiguieron. Solo que su empleo les pedía a ellos trabajar también los días domingos. Bueno, no sé cuántos domingos pasaron, pero ellos, sin ir a los cultos, sin escuchar la palabra, pues por el trabajo que hacían. Y un día se aparecieron en la oficina del pastor, muy alegres los dos. Pastor, queremos comunicarles una buena noticia. Pastor, por fin, gracias a Dios, tenemos empleo. Por fin ya estamos ganando, ya podemos ver dinero en nuestras manos, gracias a Dios. Pues Él nos dio un empleo y gracias a ustedes por sus oraciones. El pastor le quedó mirando a los 2 chicos con mucho cariño y les dijo: hijos, permítanme decirles algo. Yo no creo que Dios le haya dado ese empleo. Por más buen sueldo que tengan y por más alegría que refleje en su cara, yo no creo que Dios le haya dado ese empleo. Yo no creo que Dios se deshonraría a sí mismo dándoles algo por el cual distraerá sus mentes, distraerá sus bolsillos, distraerá su tiempo en otra dirección que no sea su reino, que no sea su gloria. Esto es muy importante que entendamos. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Cuando tomamos decisiones que no incluyen el reino de Dios, que no incluyen la gloria de Dios, es meramente humanismo. Y el predicador nos diría, es completamente vanidad. Segunda historia. Esto sucedió en Inglaterra. Y eran 2 chicos también, 2 muchachos, que a través de las predicaciones ellos llegaron a la convicción de que necesitaban entregar sus vidas al servicio de Dios. Hablo como Luis y Daniel en nuestro caso de Mogoñé, solo que en Inglaterra. Entonces ellos empezaron a hablar con sus líderes empezaron a orientarlos que si era de Dios que ellos sirvieran, y la respuesta de ellos 2 fue que sí. Es la voluntad de Dios, queremos trabajar para su reino, queremos trabajar para su gloria, queremos dedicar nuestras vidas al reino de Dios. Entonces los líderes juntamente con el pastor organizaron un culto de consagración. Y en ese culto los 2 muchachos fueron presentados, dieron su testimonio, la iglesia los avaló, la iglesia los apoyó en oración, les impuso las manos para que ellos se fueran de viaje misionero. El punto es que el viaje misionero que estos 2 chicos tenían que hacer era una isla completamente llena de caníbales, donde ellos estaban completamente seguros que no podían regresar vivos una vez de ir a esa isla. Pero estaban determinados y estaban convencidos que era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque implicaba el reino de Dios, implicaba la gloria de Dios, implicaba la salvación y la edificación de vidas en ese tiempo. Entonces quiero que se imaginen en el último día de despedida. Ellos fueron al muelle. Imagínense los miembros de la iglesia, imagínense los padres, las madres de estos 2 chicos subiéndose a ese barco. Y los 2 chicos se pararon a la vista dentro del barco ya cuando el barco empezó a moverse. Y se podía ver a las madres con sus rostros llenos de lágrimas, porque estaban completamente tristes que sus hijos se iban y que muy posiblemente jamás los volverían a ver, por lo que la isla donde iban estaba llena de caníbales. Pero aún así ellos querían predicar el evangelio. Y quiero que piensen qué sentían estos chicos cuando veían a sus madres llorar amargamente, alejándose, como dije, tal vez para no verse nunca más. Y nos dice la historia que uno de ellos simplemente susurraba
una frase mientras veía a su madre llorar. Él es digno. Él es digno. Digno es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Amados hermanos, debemos ser hombres y mujeres que toman riesgos para la causa del reino de Dios. Debemos ser hombres y mujeres que corren el riesgo para la causa de la gloria de Dios. No para nosotros. No para nuestra felicidad. Que si hay chicos escuchándonos que viven en una burbuja, que estas palabras del predicador de Eclesiastés y lo que va a venir también después del capítulo 11 pueda despertar un poco sus sentidos. Que el mejor riesgo que pueden correr es aquel riesgo por la causa del reino de Dios, por la gloria de Dios, porque aunque es imposible que un pan regrese, pero Dios dará los buenos resultados. Una tercera historia que quiero contar para que esto quede un poquito más claro en nuestras mentes, y es sobre Jim Elliot, con sus otros 4 compañeros que fueron a Ecuador, que fueron con los Aucas, y que fueron asesinados por los indígenas Aucas en el Ecuador, pero que aún así su esposa Elizabeth y otras hermanas y otros hermanos se unieron a esa causa del reino de Dios en el Ecuador y dedicaron sus vidas. Levantaron iglesias, levantaron pastores. Y hasta hoy la hermana Elizabeth, la esposa de Jim Elliot, sigue ministrando a su manera, tratando de animar a los cristianos a tomar el riesgo por la causa del reino y de la gloria de Dios. Escuchen un pensamiento de esta hermana, esposa del mártir Jim. Dice ella, hay una verdad, y es el hecho que como creyentes, la vida no se trata sobre nosotros. No se trata sobre nuestra felicidad. No se trata sobre nuestra alegría. No se trata ni siquiera sobre nuestro bienestar. El hecho es que la vida aquí se trata de la gloria de Dios y el reino de Cristo. Este es el único y real medio, manera, canal para hacer que su reino sea el supremo objetivo de nuestras vidas. No se trata de nosotros. Cuando el predicador nos dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás, no está diciendo, arriésgate a armar una empresa, por lo cual sí, si esa empresa va a encaminarse y alinearse con el reino de Dios, con la gloria de Dios, por supuesto que sí. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo como para el Señor y no para nuestra alegría, no para nuestro gozo. Nuestro gozo depende del éxito y del trabajo del reino de Dios y de la gloria de Dios. ¿Cuánto nos falta sumergirnos en esta idea, en este pensamiento de que todo tiene que ver con el reino de Dios y su gloria? Debemos arriesgarnos basados en el reino de Dios. Cualquier decisión que nosotros tomemos, aunque el mundo esté lleno de incertidumbres, pero Dios nos ha dado la ley de la naturaleza, la parábola del sembrador, que aún así nosotros debemos correr el riesgo de aventar la semilla, la palabra del reino, en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Sea el lugar donde estemos, nuestro trabajo será el mismo y tenemos el honor de hacerlo mientras Dios nos tenga aquí en esta tierra. Y que siempre digamos, Él es digno. Y el que no arriesga a vivir ni a sembrar la palabra del reino, simplemente no tendrá nada que ganar. Todo es para el reino de Cristo y para su gloria. Dios les bendiga.